Hola, en este video vamos a hablar de las novedades más interesantes sobre la PlayStation 5. Es decir, la compatibilidad nativa con los juegos de PS3. Llevamos mucho tiempo esperándolo y quizás todavía se produzca. Empecemos. En el momento de su lanzamiento, la PlayStation 5 solo era compatible con versiones anteriores de su predecesora, la PlayStation 4, pero a partir de 2022, algunos juegos de la PS1, PS2 y PSP empezaron a aparecer en la consola. La compatibilidad con versiones anteriores de la PS3 sigue sin existir, lo que se debe principalmente a la complejidad de emular el chip Cell. Cell es un desarrollo interno de Sony con una arquitectura única, lo cual es genial. Pero esta singularidad puede jugarle una broma cruel a la empresa si Sony hace compatibilidad con versiones anteriores de los juegos de PS3. Recordemos que Sony recibe constantemente críticas de la comunidad de jugadores por la falta de compatibilidad con versiones anteriores de los juegos de sus plataformas de juego anteriores. Seamos sinceros, Sony añade parcialmente ports de sus antiguos juegos de las consolas PS2, PS1, PS3. Pero estos juegos son catastróficamente pocos y se trata de copias digitales de juegos. Y en el caso de los juegos de PS3, solo está disponible la reproducción en la nube con un retraso de entrada muy notable. Es decir, no puedes tomar tu disco de PlayStation 2 o PS3, insertarlo en la consola y comenzar a jugar. Ni siquiera puedes usar tu disco como una clave digital para descargar una imagen ya preparada del juego, como se implementa en las consolas de la serie Xbox. What the fuck happened? Además, la calidad de reproducción de estos ports de generaciones anteriores deja mucho que desear. Sin embargo, últimamente ha habido cada vez más rumores y fuentes internas de que Sony podría estar trabajando en lanzar la compatibilidad con versiones anteriores de los juegos de PlayStation 3 en PS5. Además, sin utilizar la transferencia de datos en la nube. Esto se cruza indirectamente con el rumor anterior de que Sony cerrará la tienda digital de PlayStation 3 este año. Y la primera posible confirmación de que Sony está trabajando en la compatibilidad con versiones anteriores para los juegos de PS3 la escuchamos durante el podcast Xboxera, donde un insider bajo el apodo Special Nick dijo que había escuchado rumores de que Sony estaba trabajando para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores selectivas de PlayStation 5 con los juegos de PlayStation 3. El insider aclaró que no se trata de una compatibilidad con versiones anteriores completa. Lo más probable es que, como en el caso de los juegos de PS1, PSP y PS2, la compañía seleccione y agregue manualmente solo títulos seleccionados al catálogo de clásicos en PS5. Cuando se le preguntó si Sony utilizará alguna mejora en los juegos, similar a la tecnología utilizada por Microsoft para los juegos de Xbox 360, Special Nick no pudo dar una respuesta clara. Según él, no tiene esa información. De este insider, podemos concluir que la emulación de PlayStation 3 no será completa, sino que se limitará solo a títulos seleccionados, como es el caso actualmente de algunos juegos de PlayStation, PlayStation Portable y PlayStation 2 añadidos a la biblioteca de clásicos de PS Plus Premium. Pero Nick no es el único que informó sobre el trabajo de Sony en materia de compatibilidad con versiones anteriores, aunque sea parcial. Siguiendo a Special Nick, Jeff Grubb habló sobre la emulación nativa de juegos de PlayStation 3 en PlayStation 5. En su podcast Game Mess Mornings, dijo que a principios de 2024 escuchó que Sony había estado trabajando en su propio emulador de PlayStation 3 durante mucho tiempo y esperaba que la compañía lo anunciara pronto, pero esto no sucedió. Y la última confirmación hasta la fecha sobre el posible desarrollo de la emulación nativa de juegos de PS3 en la consola PS5 es la siguiente. Poco después de las declaraciones de los insiders, los internautas curiosos notaron una nueva patente, presentada el 27 de junio por el arquitecto jefe de la nueva consola, Mark Cerny, que describe la prueba de la compatibilidad con versiones anteriores del software en modo asimétrico. Se trata de un método que permite que el dispositivo funcione en un modo de prueba de tiempo que provoca deliberadamente una asimetría, lo que puede estar relacionado con el procesador Cell, que distribuía las tareas individuales entre los núcleos, y no todos juntos,
como en los chips modernos de la arquitectura x86. El uso de una capa de compatibilidad para PlayStation 5 que provoca una asimetría puede no ser más que una forma de hacer que los juegos de PlayStation 3 funcionen en la consola de la generación actual. Vale la pena señalar que muchas patentes no siempre se implementan, por lo que esto aún no proporciona una garantía del 100%, pero se puede notar que Sony claramente se ha vuelto más activo en el campo de la compatibilidad con versiones anteriores últimamente. Pero también hay quienes se muestran escépticos sobre la posible aparición de compatibilidad con versiones anteriores de juegos de PS3 en PS5. Es muy extraño, pero es cierto. Los editores del portal técnico Digital Foundry dudan de que Sony pueda implementar un emulador efectivo de PlayStation 3 en la consola PlayStation 5. Hablaron de esto en un podcast semanal, comentando una nueva tanda de rumores e información privilegiada de la que hablamos anteriormente. El problema clave de la consola de séptima generación de Sony siempre ha sido el procesador Cell, que, debido a su compleja arquitectura, se ha convertido en un dolor de cabeza para los desarrolladores. Como resultado, muchos ports de juegos de terceros eran de calidad inferior a las versiones de Xbox 360. La principal dificultad es que será problemático portar correctamente los juegos de PS3 a la arquitectura x86. Digital Foundry cita los resultados de emuladores de PC como RPR-SX. Pronostican que será más fácil añadir a la PS5 aquellos juegos que no usaron el Cell en todo su potencial. Por lo tanto, podemos esperar algunos problemas con el port de los super exclusivos de Sony que usaron las capacidades del procesador Cell casi al 100%. Por ejemplo, juegos como Killzone 2, 3, Infamous y otros. Sin embargo, Sony tiene problemas con emuladores de PS2, PS1 y PSP aún menos exigentes, por lo que Digital Foundry sigue siendo pesimista. Bueno, esa es toda la información sobre la compatibilidad con versiones anteriores por ahora. Creo que estaremos esperando con impaciencia la próxima noticia sobre el lanzamiento de la emulación nativa de juegos de PS3 en PlayStation 5. Porque hoy en día hay un montón de juegos geniales que están encerrados en los sótanos de Sony PlayStation 3. Infamous, Metal Gear Solid 4 y Killzone 2, Killzone 3, una serie de grandes shooters Resistance, Puppeteer, Little Big Planet, MotorStorm y muchos otros. La capacidad de jugar a estos juegos en PS5 sería un sueño para muchos fanáticos de PlayStation, así que esperemos que todos estos rumores resulten ser ciertos y podamos jugar cómodamente a grandes clásicos de la biblioteca de PlayStation 3. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Nos vemos pronto en nuevos videos. Mantente en contacto. I'm Kitimer Marmardinos.